Sevilla, Historia del Arte por la Universidad de Coimbra y doctor en Ingeniería por la Universidad de Extremadura. Es miembro de ICOMO España y de la Academia del Partal, ¿vale? Y está especializado en estructura de fábrica histórica, bóveda y cúpula, tanto en construcción como patología y análisis estructural, ¿vale? Sin más, os dejo con Manuel. Buenas tardes. No sé si ya ha tocado el timbre en los pasillos de los pasos perdidos. Creo que tengo 45 minutos. Y como solo tengo 45 minutos, voy a contar primero lo que me interesa contar y luego, si tengo tiempo, os contaré lo del live. Pero vengo a hablar de mi libro, ¿eh? Y mi libro son las bóvedas. Entonces quisiera hacer unas puntualizaciones previas. No hace falta que diga que soy un defensor de las bóvedas, más que un defensor soy un hooligan intenso. Y quisiera hacer dos puntualizaciones previas. En primer lugar, las bóvedas es un sistema constructivo muy acreditado. Hemos estado viendo esta mañana que la preocupación era acreditar o certificar los nuevos sistemas. La bóveda no hace falta certificarla, ya está acreditada hace muchísimo tiempo. Y lo segundo que tengo que decir es que la bóveda ya de por sí es sostenible. Hoy que todo el mundo se quiere arrogar la etiqueta de sostenible, las bóvedas son sostenibles desde el principio de los tiempos. Por lo tanto, luego, en cualquier caso, hablaré del tema de la sostenibilidad de las bóvedas. Lo siguiente que querría decir respecto de las bóvedas es que hay algunos mantras sobre las bóvedas que es necesario romper. Estamos hartos, a mí me lo han dicho muchas veces, las bóvedas, que si no se saben cómo funcionan, que si no se saben calcular, que si no hay nadie que sepa construir bóvedas, que si son muy caras. Todo eso es absoluta y radicalmente falso. Y digo que es falso porque lo podremos comprobar con el proyecto que tenemos entre manos ahora, que es el de Rivera. Pero aquí también se ha hablado de otros materiales, de las fortalezas y de las debilidades. Las bóvedas tienen dos enemigos fundamentales, pero dos enemigos muy poderosos, muy poderosos. El primero es la falta de formación. Las bóvedas hoy no están incluidas en los programas formativos ni del mundo académico, bien sea arquitectura, edificación, ingeniería, no está en los programas, con lo cual es un problema grave. Y el segundo, perdón, todavía más grave, es que no está en la normativa. Y hoy todo lo que no está en la normativa es de difícil aprobación por alguien que tenga que fiscalizar un proyecto. Y tenemos el caso, concretamente, de las viviendas de Rivera, que como las hemos construido con bóvedas, pues tenemos problemas con el seguro decenal y, consecuentemente, con la posibilidad de arriendo o venta. Es decir, que no se nos vaya de la cabeza que los dos enemigos más grandes que tenemos ante un sistema constructivo histórico como el de las bóvedas son esos dos. Primero, la falta de formación y segundo, la falta de normativa. No me preocupa tanto el tema de que no haya operarios o de que no haya oficiales. No me preocupa en absoluto. En este proyecto hemos tenido la experiencia, una empresa constructora que comenzó a hacer las bóvedas, no habían construido bóvedas de esta naturaleza, la hicieron la primera vez, se le cayó una vez, hicieron la segunda vez, se le cayó otra vez. Yo fui un día y al día siguiente sabían hacer bóvedas estupendamente y las hicieron todas de un tirón. Es decir, no es que no haya operarios que no sepan hacer bóvedas, es que hacen falta técnicos que le digan a los operarios lo que tienen que hacer. Un arquitecto no le puede decir a un albañil, hazme una estructura de hormigón. Te dirá, coño, ¿y cuántos pilares pongo? ¿Y cuánto hierro le pongo a los pilares?
Pues con las bóvedas pasa lo mismo. El operario va a preguntar cosas. Si no sabemos responder, pues no las puede hacer. Lo que no puede ser es que nos escudemos a un constructor que le digamos, haga una estructura de hormigón y me pregunte cómo son los pilares y cuántas armaduras, y yo le diga, oh, pues usted lo tiene que saber. No, perdón, él no lo tiene que saber, él lo tiene que hacer. Por lo tanto, bueno, hecho esta introducción, que es lo que quería, ahora voy a pasar a contar esto. Si me da tiempo lo cuento y si no, pues os lo dais por contar. Estamos en este proyecto que, bueno, me imagino que paso todo esto porque me imagino que lo habrán contado todo esto. Pero al final, de lo que se trataba era de hacer, inicialmente eran 4 viviendas, al final terminaron siendo 3, cada uno con un sistema constructivo diferente y que sirvieran de demostradores, es decir, de las características que tendría cada una de las viviendas en función de su sistema constructivo. Había una vivienda con forjado, había otra vivienda con bóveda, había otra vivienda con madera, había otra vivienda intermedio con bóvedas y madera, bueno, para poder justamente demostrar cada sistema constructivo cuáles eran las ventajas y los inconvenientes. Bien, ese era el inicio de este. Y concretamente en la vivienda que se iban a construir viviendas, pues teóricamente pues la vivienda se construiría así. Tenemos un forjado antihumedad abajo, luego a ver, pero coño, si señalo allí no se ve en las otras, se ve aquí. Vale. Bueno, aquí tenemos el forjado antihumedad, que en este caso era una bóveda con un relleno. Tenemos en la planta siguiente que es una bóveda con costillas y después al final había una cubierta con otro sistema estructural. Bueno, de lo que se trataba era de esto y a partir de aquí ya os voy a contar los antecedentes, porque os podéis imaginar que esto no sale de la noche a la mañana. No se puede decir, oye, nos vamos a inventar un sistema constructivo. Niño, empieza ahí, mañana vengo y te lo... No, esto tiene detrás mucha historia. Entonces empiezan a contar un poco desde dónde están estos antecedentes. Los primeros antecedentes están en 2012 en la Universidad de Extremadura. Bueno, tengo que decir que el Departamento de Construcción, de Construcciones Arquitectónicas de la Politécnica de Cáceres, tenemos ahí un grupo de investigación que se llama GICA, que venimos trabajando hace mucho tiempo sobre este tipo de cosas. Pero la primera cosa que hicimos fue en el 2012 y se publicó en la revista de Ingeniería de Construcción de Chile y se trataba de esto, un análisis comparativo sobre sostenibilidad entre dos sistemas constructivos, uno que era el de hormigón armado y otro era el de bóveda. Tengo que decir que los dos sistemas que elegimos fueron estos. Uno era una bóveda tipo extremeña y lo segundo era un forjado reticular. No quiero gastar mucho tiempo en esto, pero analizamos en distintas dimensiones, en forjados de 4x4, 5x5, 6x6, 7x7, hasta 8x8. Y el resumen es que la bóveda consume un 75% menos de energía en el proceso constructivo, que la bóveda emite un 69% menos de CO2 a la atmósfera, que la bóveda tiene un coste medio de fabricación para pequeñas luces similar a las de un forjado convencional, que la bóveda genera un 171% menos de residuos y que la bóveda, el único inconveniente que tiene es que necesita un poco más de mano de obra y que necesita un poco más de personal especializado y sobre todo en cuanto
a cuestiones de seguridad. Analizamos esto con los criterios que se analiza la sostenibilidad, es decir, analizamos el ciclo de vida y ahí tenéis de todos los materiales que intervenían tanto en un caso como en otro. Aquí no voy a perder mucho tiempo. En cuanto a la energía invertida, sí me interesa mucho este gráfico. Ahí veis que en el primero es un forjado de 4x4, el segundo 5x5, el 6x6 y 7x7, 8x8. Os dais cuenta que la bóveda va aumentando en el coste energético, pero va aumentando prudencialmente. Sin embargo, el de hormigón va aumentando casi exponencialmente. Es decir, que la energía que se necesita para una estructura de hormigón, en el momento que van aumentando las luces, van aumentando exponencialmente. En cuanto a las emisiones de CO2, le pasa un poco lo mismo, porque va relacionado también con la energía. Bueno, aquí repito que no quiero. Y en cuanto a la mano de obra, efectivamente la bóveda gasta un poco más de mano de obra que el forjado reticular. En la generación de residuos, pues ahí veis que realmente los residuos, estos son con los criterios que tenemos que evaluar ahora los residuos. Yo no estoy muy de acuerdo. Yo cuando era pequeño, los residuos en mi casa no había. El cubo de la basura se lo comían los guarros, que estaban allí detrás, con lo cual la generación de residuos era cero. Pero en fin. Y el tema del coste económico, que sí me importa. Como veis aquí, empezamos en el 4x4, casi prácticamente es igual el precio de la bóveda que el precio del forjado, y conforme va aumentando de dimensión, el coste del hormigón va aumentando. Bueno, estos son datos y en este gráfico se explicitan mejor. El rojo es el forjado reticular y el azul es la bóveda. Como veis, la bóveda supera al forjado reticular en cuanto a mano de obra y en cuanto a los costes de seguridad en la ejecución. En cuanto a residuos y precios, podemos decir que están más o menos iguales, pero en cuanto a energía, CO2 y SO2, que son los malos, pues la bóveda está muy por debajo. Por lo tanto, conclusión, evidentemente la bóveda es mucho más sostenible, pero no porque se le dé el calificativo de sostenible, porque aquí a cualquiera se le dice que es sostenible y no lo tenemos que creer. No, estos son números. Bueno, sí, un día podríamos establecer un debate sobre este asunto. Eso era 2012. Tengo que decir que nosotros hemos colaborado a veces con la Universidad de Lisboa, otras veces con la Universidad de Florencia, hablo de la Universidad de Extremadura, otras veces y otras veces con la Universidad de Alcalá de Henares, que es el caso. Con la Universidad de Alcalá de Henares, que tenemos buena relación, y concretamente con nuestra querida amiga Rosa Cervera, que la tendremos dentro de poco como presidenta de un tribunal de una plaza en nuestra escuela, hemos hecho muchas cosas. Hemos hecho varios talleres. Y, bueno, uno de los talleres que hicimos fue en Guadalajara, conjuntamente con la ingeniería son la ingeniería de Skidmore, Owen and Merrill, que son los que hicieron el Burj Khalifa. Esta gente son muy curiosas porque, digo que son muy curiosas en el buen sentido de la palabra, porque tienen una gran curiosidad, en este caso por los sistemas estructurales, y con ocasión de una exposición que se iba a realizar en Madrid, concretamente en el COAN, que es esta que veis aquí, ellos exponían los rascacielos que habían construido y los que tenían en proyecto. Pero siempre han estado muy interesados en los sistemas estructurales. Y uno de los sistemas estructurales que les llamaba la atención eran las bóvedas. En un momento determinado nos dijeron, pues estamos muy interesados,
¿podríamos hacer una bóveda? Sí, sí, una bóveda. Y yo, en fin, que siempre he sido echado para adelante en estas cosas. Sí, sí, sin problema. Una boda con una geometría un poco rara, que sí, sin problema. Bueno, y nos trajeron esta bóveda, que tengo que decir que es muy complicada y muy compleja, porque tiene doble curvatura. Pero tiene la doble curvatura, no están las dos en el mismo sentido, sino una curvatura está así y la otra curvatura es inversa. Es decir, que esto casi se parece más a una estructura textil que a una bóveda que teóricamente trabaja con presión. Bueno, yo dije que sí y evidentemente hubo que hacerla, ¿eh? Y aquí está. Ellos plantearon una, no sé si está aquí, no, no está aquí. Ellos plantearon esta bóveda, pero con el apoyo puntual, era un punto, ¿eh? Evidentemente no podía ser un punto. Aquí teníamos además otro inconveniente, esto es un suelo técnico y por lo tanto en el suelo técnico no se podía transmitir más de una tensión determinada al suelo, por eso hubo que hacerle esos zapatones en madera. Esos zapatones de madera están todos maclados, no tienen ni punta ni cola. Y, y esas cintas negras que veis ahí en el suelo, pues como un prestidigitador, los empujes de las bóvedas hay que resolverlo de alguna manera. Obviamente al suelo no se podían transmitir y esas cintas que había en el suelo son pletinas metálicas, astutamente colocadas, que están absorbiendo los empujes de las cuatro patas, si no eso se abriría como una granada. Pero la gente se creía que eran cintas decorativas y la verdad es que nadie cayó en la cuenta. Bueno, quiero decir que a cuenta de esta gente de SOM, empezamos a investigar en nuevas geometrías, que era uno de los campos en los que todavía no se había investigado mucho en el tema de la bóveda. Entonces aquí habíamos pasado, se podría decir que un escalón importante en cuanto a geometría, en este caso una bóveda de doble curvatura con una de ellas invertida y ahí está. Es decir, no vale eso de decir, no, pues yo creo que aguanta. No, no, esto no tiene más narices que aguantar porque está ahí, ¿eh? Y esto, bueno, ahí estuvo la exposición en el COAN de Madrid durante un tiempo. Y el segundo punto que empezamos a investigar era con el tema de los materiales. Ahí veis que está ese Marc Sarkisian, el que está a la derecha, que es de SON, y el que está en el centro, Joao Sousa Gago, profesor de la Universidad de Lisboa, con la que también estamos trabajando en estos temas. Y uno de los temas que empezamos a investigar fue el tema de los materiales. Si nos hacemos caso de Heyman dice que a las bóvedas y a las cúpulas no les importan las compresiones, que lo que no aguanta son tracciones y que prácticamente cualquier material aguanta. Si cualquier material aguanta, nosotros dijimos, bueno, pues vamos a intentar trabajar con otros materiales. Bien, es verdad que una bóveda se puede hacer casi con cualquier cosa. Y ahí tenéis la prueba. Esos tetrabril de zumo de naranja, pues ya os prometo que no están pegados, ¿eh? Que eso, si le quitan los apoyos de los lados, se cae. ¿Eh? Pero empezamos a investigar. Y empezamos a investigar con materiales de baja densidad porque eran materiales de baja resistencia. Si Heyman decía que no nos preocupemos con el tema de la resistencia en la bóveda, bueno, vamos a ver qué pasa. Y empezamos a trabajar con algunos materiales. Hicimos cálculo. ¿Han mirado? Ah. Vale. Empezamos a hacer números y ahí tenéis algunos datos de lo que aguanta el ladrillo, lo que aguanta el selenit, que es lana de madera, o el polidro, que es vidrio celular. Bueno, ahí tenéis los números, al que le interese yo se lo cuento.
Pero hicimos también ensayos en talleres reales y ya veis que aquí trabajamos con piezas de una cierta dimensión. Mm, y nos dimos cuenta de una cosa que venimos explicando, José Carlos Salcedo y yo hace muchísimo tiempo, que esto de las bóvedas no es cuestión de resistencia de material, es cuestión de equilibrio, ¿eh? Y ahí veis a un grupo eminente de arquitectos y otros técnicos en la escuela de Nájera. Esto es un taller del Instituto de Patrimonio, que no había narices de que se estuviera en equilibrio el dichoso arco este que es de Porepán, ¿eh? Como tiene tan poco peso, a la más mínima acción la línea de empuje se sale fuera. Y la más mínima acción es que uno le empuje con la manita a una de las piezas. Entonces ya veis el carajal que hay ahí formado. Bueno, se demuestra una vez más que el tema de los arcos tiene más que ver el equilibrio y la geometría que el material y la resistencia. Bueno, dicho eso, dijimos, bueno, pues vamos a ver. Y empezamos a hacer pruebas. Aquí tenéis a mano izquierda, ese es Julio Palomino, estamos en Guadalajara. Hay abajo un arco construido con polidro, es decir, con fibra de vidrio. Y ahí hay una carga, si no recuerdo mal, creo que eran 1.500 kilos. Bueno, es evidente que aguantaba. Y la bóveda que habíamos hecho con la gente de Son de ladrillo, hicimos una reproducción en material reciclado, doblemente reciclado, porque esto es madera de madera, lana de madera, que a su vez está reciclada. Y está reciclada porque ya veis que cada uno está pintado de un color, o sea que esto es desecho de desecho. Bueno, pues ahí está la misma bóveda que habíamos construido en ladrillo, construida con, en este caso, material de baja resistencia y de baja densidad, como es la lana de vidrio. ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto me queda? Ah, vale. Bueno, y llegamos a 2019. Y bueno, salto esto otra vez, no tiene... Aquí había que hacer una construcción con materiales y productos naturales y reciclados para alcanzar edificios de consumo de energía casi nulo con baja huella de carbono. ¿Vale? Pues ya con la bóveda actual ya sabíamos que esto funcionaba, ¿eh? Ya teníamos mucha experiencia de bóvedas tabicadas, en este caso de doble hoja. Ahí veía a la izquierda una primera hoja con una resilla muy pequeña de 2 centímetros y encima una doble hoja de 4 centímetros. Esto ya estaba suficientemente ensayado y suficientemente probado. Os podría dar una lista de edificios que tenemos construidos antes del 2008, código técnico, y las pocas que hemos construido después del 2008, código técnico, porque tenemos problemas. Pero antes del código técnico no había ningún problema. Bueno, pues la bóveda de doble hoja funcionaba estupendamente. Y también funcionaba estupendamente la bóveda con costillas. Costillas es eso que veis ahí, que esa especie de tabique que hay encima de la bóveda, que se construyen cada medio metro o cada metro, y eso, pues la verdad es que le da una fortaleza grande. Hay que pensar que las bóvedas tabicadas, de lo que estamos hablando ahora, que tiene una hoja de ladrillo, pero no es solo esa hoja de ladrillo la que trabaja. Realmente en la bóveda tabicada trabaja. Eso es una parte, pero luego hay otra parte que no se ve tanto, que unas veces son las costillas, como hemos visto antes, otras veces, que este es el caso, que es una doble hoja. Es decir, que tiene primero una hoja, que es la que construimos sin cimbra, y luego la segunda hoja, que como ya está construida la primera, construir la segunda es muy sencillo.
Hay otras veces que se le echa relleno sobre los hombros, es decir, que la bóveda tabicada es más compleja de lo que parece, no solamente es la primera hoja. Pero bueno, como teníamos esta experiencia, dijimos, vale, pues vamos a darle una vuelta de tuerca y vamos a ver qué podemos hacer a esta bóveda que venimos construyendo para que sea aún más sostenible. Bueno, ya sabemos la diferencia que hay entre una bóveda y un forjado reticular, es decir, que ya la bóveda de por sí es sostenible, pero queríamos que fuera más sostenible. Entonces, ¿cuál era la respuesta? Pues vamos a hacerla con material, en este caso, material de baja densidad y material reciclado, con lo cual será doblemente sostenible. ¿De acuerdo? Y además, le vamos a meter empezamos a estudiar aquí materiales, empezamos a estudiar el vidrio celular, las placas empezamos a estudiar también los ladrillos de cáscara de arroz y empezamos también a estudiar el bloque de tierra comprimido, que también es un material sostenible. Sostenible desde el momento en que gasta cero energía en su producción porque no hay cocción. Es verdad que Europa, y esta mañana lo hemos visto, está muy preocupada con el tema de transporte, porque es verdad que en la construcción el transporte se lleva una cantidad importante en lo que es gasto energético y consumo de CO2. Pero aquí tenemos la gran ventaja que la tierra la tenemos allí, ya que el bloque de tierra comprimido no lo importamos de Liverpool. En este caso lo hemos traído de Almendrá, ¿no? Y digo de Almendrá porque allí está Reyes, perdón, de Azuchar, pero porque allí está Reyes, pero si nos llevamos el Reyes a Ribera y la máquina no nos cuesta nada de transporte. Bueno, empezamos a analizar estos materiales para ver cuáles se podían usar. Y llegamos a la conclusión que la lana de madera y el vidrio celular se podrían utilizar como materiales para la primera hoja, porque eso pesa poco y se construía con bastante facilidad. Y luego podríamos utilizar para la segunda hoja, a ver qué utilizamos. Bueno, para que os hagáis una idea, un ladrillo histórico con el que se construían bóvedas, que es un ladrillo macizo, aproximadamente está en 2 kilos. Digo, ladrillo del siglo XIX. Si nos vamos para atrás, los ladrillos no llegan a los 2,5 kilos, pero sí están en 2,3 kilos. 2,3 kilos, para aguantarlo así con el yeso solo, pues es un poquito complicado. Después ya en el siglo XX pasamos a ladrillo macizo, que no llegaban a los 2 kilos. Luego ya cuando vino el ladrillo hueco, pues bueno, ahí ya nos venimos más abajo. Y últimamente, las últimas bóvedas que yo he construido con rasillas de 1,5 cm, tiene la gran virtud de pesar 600 gramos, con lo cual eso con el yeso, un albañil te hace una bóveda en un rato, porque se quedan pegados los ladrillos. Cuando empezamos a analizar estos materiales, claro, ¿qué pesaba? Que el vidrio celular pesa 130 gramos el ladrillo. O sea, eso con un escupitajo se queda el ladrillo allí puesto, con lo cual la facilidad es grandísima. Bien, pues ya lo tenemos resuelto. Vamos a construir la primera hoja bien con vidrio celular, bien con la lana de madera. Creo que allí lo hemos utilizado los dos. Y la segunda hoja, pues como ya hemos visto que cuando es de poca densidad, el equilibrio está un poquito endeble, digo, bueno, pues arriba hay que ponerle algo que pese, de manera que equilibre un poco la densidad. Pues le vamos a poner una cosa que pese un poco más. Pues lo tenemos ya a tiro. ¿Qué es lo que vamos a poner? Un BTC, que el BTC
potente de peso, con lo cual aquello estaba equilibrado. El que veis a la parte inferior a la derecha, eso es un ladrillo hecho con cáscara de arroz. Habían insistido mucho y esta mañana nos han hablado mucho de la cáscara de arroz. Bueno, comentaba esta mañana con Emilio, bueno, ya sabemos que los ladrillos de cáscara de arroz no sirven. Lo que no tiene mucho sentido es que estemos 10 años diciendo que el ladrillo de cáscara de arroz no sirve. No sirve. Y ahí está. ¿Y por qué no sirve? No sirve por una razón muy sencilla para nosotros. Porque ese ladrillo tiene aceite. Y con aceite el yeso no pega. Y si el yeso no pega, a mí no me sirve. Aparte de la deficiencia que tiene de construcción. Con lo cual, llegamos a la conclusión que estos son los materiales que había que utilizar. ¿Vale? Continuamos. Entonces aquí tenemos que construir íbamos a construir una bóveda. La geometría, íbamos a admitir las geometrías que se venían utilizando históricamente. No íbamos a introducir nuevas geometrías tipo trompeta como la que nos había hecho Acesón. Digo, vamos a hacer una bóveda normalita para una casa normalita. Pero en cuanto a materiales, sí. Pero la bóveda en realidad tiene todos estos elementos. Entonces hay que saber construirlo. Y ahí es donde viene la dificultad de la que hemos estado hablando hace poco, que el tema no son los materiales, el tema no es el sistema constructivo que está ahí. Lo que hace falta es un poquito de ciencia y que alguien oriente a quien lo tiene que ejecutar de saber qué es lo que tiene que hacer y en qué proceso, porque ahí es donde está el invento. Si tú no haces el proceso en el orden que lo tienes que hacer, ya sabemos que se cae. Y esto no es que yo lo diga, esto ha sucedido. Bien, ya tenemos los materiales y ahora venía la segunda. Bueno, ¿y eso va a aguantar o no va a aguantar? Bueno, ¿cuál es la manera que tenemos de saber si eso aguanta o no aguanta? Vamos a hacer ensayos. Y estos son los ensayos que esta mañana Mario os ha ido contando. Realizamos todos estos ensayos de una manera y de otra. Nada más que os diré que a mí me llaman mucho la atención estas curvas. Esta es la curva de acción de formación. Si os dais cuenta, la deformación es mínima porque en el eje vertical ahí tenemos con una carga que está en el eje de las X de 900 kilos, pues la máxima deformación que ha tenido, estamos hablando, es 0,5 milímetros. O sea que la deformación es mínima. O sea, eso no prácticamente no se nota. Quiere decirse que las fábricas realmente no son elásticas. No son elásticas en el sentido de formarse con una viga de hormigón. No son elásticas, son plásticas. Es decir, que esto se deforma poquísimo, poquísimo, poquísimo y luego se rompe. Y luego se rompe. Y luego se rompe y aquí vemos la curva hasta que llegamos al gris, y en el gris, que es cuando salen las fisuras, ahí llega un momento y se rompe. Es decir, no rompe por deformación, no rompe por tensión. Tengo que decir que aquí veis a mano izquierda exactamente estaba dibujado en rojo donde tenía que salir la fisura. Bueno, tengo que decir que es absolutamente predecible. Esto de que el mantra este de que las bóvedas nadie sabe cómo funcionan y nadie sabe cuánto aguantan, radicalmente mentira. Aquí lo tenemos comprobado. Sabíamos exactamente por dónde se iba a romper y sabemos exactamente lo que aguanta. O sea que las bóvedas, en mi opinión, son tan nobles como un Miura. O sea, mientras que el hormigón armado es una vaca no brava, sino es bronca, que no sabe cuándo coño te va a cornear.
Pero el Miura, tú después de haberle hecho la faena, te das la vuelta de espalda y no te cornea, ¿eh? El hormigón armado, en cuanto te descuidas, te has metido una cornada por la costilla de momento. Resumiendo, me da mucha más tranquilidad este tipo de estructura que una estructura de hormigón. Hay una cosa, la estructura de hormigón, como se basa en la tensión, y la tensión se basa en la calidad del hormigón y en el hierro que tenga dentro, que no sé el que tiene, ni sé cómo es el material que tiene, pues entonces tengo una incógnita importante. Mientras que la fábrica, que como hemos dicho, es una cuestión de estabilidad y la estabilidad tiene que ver con la geometría y la geometría sí que la veo yo al pelo, pues me da más tranquilidad. Es decir, que estoy más tranquilo delante de un Miura que delante de una vaca bronca que no sé cuándo coño se va a arrancar. Bien, aquí volvemos a ver, bueno, las pruebas de carga que hicimos, tanto pruebas de carga como en este caso de patología, que era abriendo los tornillos laterales, que era lo que podría pasar. Lo que podría pasar es que los muros cedieran y en ese caso, ¿cuánto tendrían que ceder los muros para que la bóveda rompiera? Y efectivamente, aquí están. Yo lo que sí pido que todos estos datos que los tenéis y que Mario los tiene celosamente guardados, pues que algún día vean la luz en una publicación como Dios manda, porque esto es lo que puede aclarar a la gente de verdad cuál es el comportamiento de una bóveda. Y ahora ya pasamos al proyecto. Ya hemos dicho que lo que había que hacer era una vivienda así, había que construir unos muros. En este caso dijimos que los muros podían ser también de BTC, excepto la parte que está en contacto con la tierra, mejor porque es de una alta densidad y por tanto son muros potentes. Sobre los muros se hace la primera hoja, que hemos dicho que esta hoja se haría con elementos eh, de baja densidad, en este caso o bien con vidrio celular o con lana de madera. Hay que empezar a construir así y no de la otra manera, porque si de la otra manera ya sabemos que se cae, ¿eh? Y entonces se va construyendo paulatinamente en este proceso. Se hace un primer arco que está sobre el muro del fondo, luego se hace otro arco y así sucesivamente hasta que construimos la hoja entera, la primera. Y después construimos una segunda hoja, que en este caso es la roja, y aquí esta iba a ser construida con BTC. Y por último, las costillas, que en este caso también iban a ser de BTC, es decir, solo empleamos el vidrio celular para la primera hoja que se construye sin cimbra. Parece una tontería, pero estamos diciendo que estas bóvedas son sostenibles porque se construyen sin cimbra. Si hay que poner cimbra, el coste no se duplica, se triplica, porque además de las bóvedas necesitamos una estructura, otra, que será de madera o será metálica, tan grande como la bóveda, con lo cual tengo que hacer dos estructuras, lo que es la cimbra y luego la bóveda. Entonces aquí siempre estamos hablando de bóveda sin cimbra. Y no hay más que dos tipos de bóvedas sin cimbra. Una es esta que estamos viendo, que se construyen con yeso, y la otra es la típica bóveda extremeña que se construye no con ladrillos así, sino con ladrillos así, pero requiere una geometría particular, que es la de las bóvedas extremeñas, en el sentido de que no es una intersección de dos cilindros, sino que es un intermedio entre una bóveda de arista y una cúpula. Bueno, esa particularidad, esa bóveda extremeña, solo se da aquí y en Portugal. Y en Portugal la llaman bóveda lentellana. En Portugal nuestras bóvedas tabicadas ellos las llaman bovedilla, pero bueno, nos entendemos perfectamente. Pero solamente en esta zona de la península ibérica y de toda esta parte de Europa es donde se construye este tipo de bóveda.
diré que hay indicios arqueológicos que en Extremadura se ha construido con bóvedas antes de los romanos. Estamos hablando del siglo VI, siglo IV antes de Cristo. Y digo indicio y no digo hechos porque ni está todavía completamente demostrado ni está publicado. Por lo tanto, dejémoslo así. Pero me sirve esto para decir que Extremadura y el Alentejo portugués, que son nuestros vecinos, está el ADN de estructuras abovedadas muy antiguas, tan antiguas como, repito, siglo IV, siglo VI antes de Cristo, antes de los romanos. Es decir, que aquí sabíamos hacer estas cosas antes que los romanos y las seguimos haciendo. Y luego otros territorios que han descubierto la bóveda tabicada, pues se creen que es suya. Realmente la bóveda tabicada con yeso aparece en la España musulmana y concretamente en el Levante sur español, por la zona de Almería, pero curiosamente con... Bueno, pues ya está. Ya está. Este es el resultado. Estas son las viviendas. Ahí va la vivienda. Vale. Y si queréis otro día os cuento otra cosa. A mí no me saca la tarjeta roja ni de coña. Bueno. Vale. Muchas gracias. Sí. No, eso es un... ¿Es la arquitecta Maribel? Ora, boas tardes. Vamos então moderar esta sessão, agora em português. Temos aqui, de facto, 3 trabalhos para apresentar. O tema vai ser aqui importante, as debilidades e fortalezas del desenho ENZEB, e eu chamo David Loureiro, faço parte do Laboratório Nacional de Energia e vamos ter, portanto, 3 apresentações, as simulações e tomada de decisões para o desenho definitivo, pela arquiteta Maribel, da Urbipexa, e em seguida vamos ter uma apresentação ENZEM com materiais naturais, um estudo de simulação em Portugal, com a doutora Paula Duarte, e finalmente uma apresentação do manual sobre madeira, da doutora Marta Cunha. Sim, arquiteta. Hola, buenas tardes a todos.
Mi nombre es Maribel Tobar, como bien ha dicho mi compañero. Voy a intentar haceros un pequeño resumen del trabajo que ha desarrollado Urbipesa dentro del proyecto Renatural NZB. Nuestro cometido dentro de este proyecto principalmente era la redacción del proyecto para la construcción de las viviendas prototipo en Ribera del Fresno. El proyecto trataba de hacer una comparativa entre viviendas NZB, vivienda principalmente de una tipología de vivienda VPO o vivienda social, y desde el primer momento se marcó la necesidad de hacer una vivienda con sistemas constructivos convencionales para poder ser comparados con otras con sistemas constructivos sostenibles. Desde el primer momento se vio la necesidad también de hacer que las 3 viviendas que finalmente se han construido tuvieran sistemas estructurales independientes que no pudieran alterar los resultados comparativos y igualmente pues, que las medianeras fueran completamente adiabáticas. Este es el esquema de las 3 viviendas construidas. Como veis, es una vivienda completamente compacta. Se han realizado numerosos estudios de orientación, distribución, etcétera, etcétera. Y finalmente, además, se consiguió que todas las viviendas fueran NZB como se buscaba. Este es el esquema de las 3 viviendas proyectadas. He de comentar que en un principio el proyecto se desarrolló para 4 viviendas, pero nos pilló la pandemia por medio, hubo que hacer recortes y se eliminó la vivienda 4. Y al final la que se ha realizado como vivienda 3 reúne un poco las cualidades de la 3 y la 4 que en su día se había proyectado. Pero bueno, en el proyecto inicial y con el que finalmente se licitaron las obras y se empezaron la construcción de ellas, llevaba estas tipologías de vivienda. La vivienda 1 es la vivienda convencional de forjados unidireccionales de hormigón armado sobre muros de fábrica de ladrillo de un pie y una cubierta igualmente tradicional sobre tabiques palomeros. Para la vivienda 2 se decidió construir el forjado sanitario con una pequeña solera de hormigón de 15 centímetros con parte de árido reciclado sobre una capa de grava de 90 centímetros. La planta del forjado primero se resolvía mediante bóvedas, como bien ha explicado Manuel Fortea, que es el que nos ha ayudado con todo esto. Eran bóvedas tabicadas de doble hoja. En este caso se planteó el celenit o lana de madera con BTC y con relleno. Y por último la cubierta se planteaba con un entramado de madera. Para la vivienda 3, la bóveda del forjado sanitario se realiza igualmente con la bóveda tabicada, el forjado sanitario se realiza igualmente con bóveda tabicada, en este caso con polidros y con BTC y también con relleno. La planta intermedia se plantea con bóveda con costilla. Es exactamente igual a la anterior, nada más que sustituimos el relleno con la costilla, que también había sido ensayado durante los primeros estudios. Y por último, el forjado de cubierta se realiza con un panel sándwich de madera también. Estos son los materiales utilizados como materiales sostenibles. Bueno, se me ha olvidado comentar que la estructura vertical de fábrica de ladrillos se sustituye por bloque de tierra comprimida. Igualmente pasa en los cerramientos, donde el ladrillo es sustituido por bloque de tierra comprimida. En cuanto a materiales de aislamiento, después de haber realizado numerosos ensayos y caracterización, se decide utilizar el corcho, el KENAF y la celulosa reciclada. Y para las bóvedas, como ya hemos dicho, el vidrio celular, la lana de madera y como segunda hoja el bloque de tierra comprimida. Los morteros son morteros de cal. Bueno, esto es un esquema de las 2 bóvedas utilizadas, tanto para el forjado sanitario como para el forjado de planta primera de la vivienda 2 y 3. Estos ya son algunas fotos de las obras. He de comentar que no hemos podido finalizar todavía las viviendas, nos queda como un mes de ejecución, estamos ya prácticamente acabando. Ha habido numerosos problemas que han hecho que
se hayan retrasado las obras. Y últimamente lo que ha condicionado un poco el retraso ha sido la disponibilidad de materiales que se han retrasado más de lo esperado. Bueno, aquí podemos ver el forjado sanitario de la vivienda 3, el realizado con polidros, y la ejecución de los muros de carga con BTC. En las fotografías que podéis ver en la parte inferior, os mostramos pues, las patologías que nos encontramos durante el desarrollo de las obras. El arco que se abría en el muro central y que separaba los dos ambientes de los salones, empezaron a surgir una grieta en la zona central que fue desarrollándose y finalmente acabó cayendo incluso la clave. Esto nos hizo parar, pensar y analizar para tomar decisiones. Otra de las patologías surgidas fue en el forjado sanitario, en el muro donde apoyaba la bóveda sanitaria de la vivienda 3. Los empujes de la bóveda iban un poquito más allá de lo esperado, o más que más allá de lo esperado, como habíamos eliminado una de las viviendas, pues habíamos quitado ese contrapeso o ese contrafuerte que existía con la vivienda 4. Con lo cual, pues hubo que tomar también medidas en el asunto. En cuanto a lo del arco, pues la solución tomada fue reducir la dimensión del arco. Se vio que era la morfología que teníamos era con un arco demasiado rebajado y con demasiada luz, con lo cual se decidió finalmente acortarlo. Y viendo los empujes que producían las bóvedas, pues se decidió cambiar la bóveda de la planta primera de la vivienda 3 por el entramado de madera que en principio llevábamos en la vivienda 4. Esta solución se había descartado en principio porque considerábamos que era un poco más cara y había que recortar presupuesto económico y bueno, pues al final se volvió a retomar. En la parte del forjado sanitario, como ya estaba construido, lo que se ha hecho ha sido ampliar el muro donde apoya para que funcione como contrafuerte. Más fotos de la obra. Estas son las bóvedas realizadas con lana de madera en el forjado de planta primera de la vivienda 2. Y estos son ejemplos de los aislamientos que se han utilizado. La vivienda 2 lleva un sate de corcho. En la vivienda 3 se utiliza KENAF y celulosa. La vivienda 3, que se ha hecho con el entramado de madera, como se ha comentado, lleva aislamiento de celulosa y KENAF también, y un falso techo realizado con lana de madera. Y la vivienda 2 también en la cubierta lo que lleva es un corcho como aislamiento, un corcho negro. Hablar un poco de los objetivos que marcaba el proyecto. He de decir que lo que vamos a comentar aquí sigue todavía en fase de proyecto. No se han sacado los datos definitivos de obra con los que poder comparar un poco la diferencia entre lo que esperábamos y lo que se ha conseguido. Estamos todavía recopilando datos de pesos, etcétera, etcétera, para poder desarrollar todo la comparativa. Uno de los objetivos es que la vivienda con materiales sostenibles no tenía que ser más de un 25%, costar más de un 25% que lo que costaba la vivienda con sistemas convencionales. Sobre el papel y en proyecto, en principio, parece que esto va a ser viable, sobre todo en la vivienda de bóveda. En cuanto a la reducción de consumo, se marcaba que las viviendas sostenibles tenían que tener un 80% de reducción de demanda con respecto a la media nacional y además ser NZEB, lo que llevaba a buscar viviendas con una demanda en refrigeración y calefacción menor a 15 kilovatios hora por metro cuadrado y año. Esto, como era un objetivo primordial, se estudió desde el primer momento para que así fuera, con lo cual no ha habido ningún problema. Con respecto a la energía embebida, decir que en gran parte los sistemas constructivos cumplen con este 60% de reducción de energía embebida que se pide. Pero nos gustaría resaltar la gran dificultad que existe a la hora de encontrar datos para los materiales sostenibles. Voy a acabar. Para los materiales sostenibles, no solamente
ha habido que acudir a muchísimas fuentes, sino que al ser diferentes fuentes los valores son totalmente dispersos, diferentes, etcétera, etcétera. Y esto ha hecho que, bueno, primero que decidiéramos que nos quedábamos en esa comparativa, en lo que era las etapas de fabricación del material y utilizar solamente la comparativa desde el punto de vista de los sistemas constructivos que variaban entre una vivienda y otra. Comentar además que esas incoherencias de datos en muchas ocasiones, el utilizar un EPD o un DAP, el documento ambiental del producto, de una marca u otra, puede hacer que cumplamos con el objetivo o que no cumplamos con el objetivo. Esto además en una obra en la que los materiales no son los que tienen DAP en la mayoría de los casos, porque estamos obligados en las mediciones a poner o equivalente, con lo cual no siempre puedes prescribir en una vivienda VPO el material a utilizar, pues digamos que es un poco... Cuesta fijar realmente que esa reducción sea del 60% porque vemos que no hay una coherencia entre los datos que hemos ido analizando. Y por último, lo que se pedía también era una reducción del peso del 20%. Muchos de los sistemas constructivos cumplen ese objetivo. Decir que en lo que es la estructura vertical o los cerramientos es inviable por el uso del BTC, que pesa muchísimo más, pero desde el primer momento fuimos muy conscientes de esto y creemos que aún así los beneficios que aportaba el BTC eran grandes porque produce una gran energía térmica en el edificio. Además, los residuos son mínimos, es tierra que vuelve a ser tierra y además teniendo en cuenta que esa reducción de peso iba vinculada al transporte del material y se iba a producir muy cercanos a la obra, creíamos que la emisión de CO2 iba a ser nula. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Muito obrigado. Acho que foi uma apresentação brilhante, muito interessante e condensada. Portanto, demorou menos tempo a apresentar do que a construir, com certeza. Eu vou deixar as perguntas para o fim da assistência, por favor, que é para compensar, portanto, todo este tempo que já vai lá longo. Agora vamos ouvir, portanto, a doutora Paula Duarte a apresentar a NZEB com materiais naturais, um estudo de simulação em Portugal. Ela pertence, portanto, ao Laboratório Nacional de Energia e Geologia e tem, portanto, uma formação em Biologia e uma pós-graduação em Edifícios. E é a nossa responsável de coordenação a nível, portanto, do NEG, do projeto NZEB. Arquiteta, já agora, enquanto aqui a dona Paula vai montando isto, esta montagem, portanto, de equipamentos e de novas soluções não criou problemas na parte construtiva dos operários? ¿Entendí la pregunta? No. Voy a tentar, para la parte de construcción, Sí. las técnicas de aplicación, fue necesario aplicar técnicas nuevas con materiales nuevos. Sí, fue muy difícil por los operarios. Bien, sí. No por los arquitectos. Sí, no, por los operarios, sí. Efectivamente, lo que es la construcción de la bóveda, los operarios no tenían ni idea en principio. De hecho, empezaron a construir la bóveda pues empezando por el inicio y corriendo hacia arriba y claro, cuando iban avanzando se les venía abajo. Sí, materiales, efectivamente, pero era más la técnica de construcción. Luego ya enseguida se les dijo que había que ir, pues como ha dicho Manolo Fortea, haciendo arcos poco a poco en espina de pez y finalmente, pues bueno, una vez que ya son expertos en construcción de bóvedas. Gracias. Nada. Sí, Paula, entonces. Só um momento. Não se vê. Ok. Graças. Boa tarde a todos. Vamos manter então a nossa conversa agora, a partir de agora, outra vez em português. Portanto, a arquiteta Maribel apresentou o que foi feito em Espanha, portanto, em que temos os demonstradores que foram construídos. Nós, em Portugal, o trabalho que realizámos foi simulações, fizemos cenários a partir de uma moradia já existente e fizemos simulações com 30 cenários que já eram edifícios com necessidades quase nulas de energia. Portanto, vou passar a apresentar em primeiro lugar o que é o NEG. O NEG é um laboratório do Estado
que tem como missão impulsionar e realizar ações de formação, de investigação, de demonstração e transferência de conhecimentos, de assistência técnica e tecnológica, de apoio laboratorial exigido às empresas nos domínios da energia e da geologia. Tanto eu como o David pertencemos, portanto, ao LNEG. Nós temos aqui um objetivo neste estudo, que é desenvolver um modelo de construção de edifícios com necessidade de energia quase nula, com baixa pegada de carbono, utilizando critérios de economia verde e circular. Pois queremos comparar este modelo que nós conseguimos chegar com a construção padrão, e depois também queríamos introduzir materiais e tecnologias de construção sustentável, nomeadamente os materiais naturais. Como vocês já foi aqui visto, existem uma série de indicadores no projeto. Nós tínhamos que atingir os 80% de redução nas necessidades de aquecimento e de arrefecimento, 60% de redução de energia incorporada e de emissões de CO2, 50% da redução dos resíduos, 25% do custo e 20% na redução do peso do edifício. Portanto, nós vamos fazendo cenários após cenários a ver se conseguimos chegar a todos estes indicadores. Para este projeto, selecionámos uma moradia já construída, em Beja. Porquê Beja? Porque fica no Alentejo, que tem uma característica climática muito semelhante às características climáticas da Extremadura, de onde estavam construídas as vivendas de vivenda de Alfresno. Estas são as características da moradia base, portanto, era uma moradia em construção tradicional, com IPS, XPS, com caixilharia em alumínio e com isolamento pelo interior também de XPS, que tinha uma grande necessidade em termos de aquecimento, 23,60 kWh por metro quadrado, e embora no aquecimento já tivesse umas condições bastante boas. Nós, para fazermos estes cenários, utilizámos uma folha de cálculo aqui dos nossos parceiros do ITCONS, que é uma folha de cálculo da avaliação térmica e do desempenho energético de edifícios. Nós tínhamos vários códigos. Começámos primeiro por termos a moradia base, que era a moradia que fazíamos a comparação. Depois tínhamos umas soluções padrão com soluções passivas com materiais de construção padrão. Depois passávamos para soluções passivas e ativas com materiais de construção padrão e, finalmente, é que passámos para as soluções com materiais naturais. Explicando um pouco melhor. Então, tínhamos a moradia base, depois começámos a selecionar e a mudar, nomeadamente, a espessura dos isolamentos para ver que conseguíamos chegar ou não aos N0. Chegámos à conclusão que se tínhamos que ir para os cenários B, ou seja, que tínhamos que mexer tanto na parte passiva como na parte ativa para chegar ao edifício N0. A partir daí, depois de o termos atingido, começámos então a mexer em alterarmos o isolamento que tínhamos de XPS para isolamentos de materiais naturais. E que finalmente acabámos por selecionar também cenários em que alterámos tudo, não só o isolamento, mas também a estrutura da moradia. Portanto, nós fizemos vários cenários com cortiça, quenaf, casca de arroz, lã de ovelha e lã de rocha. Aqui vocês podem ver as necessidades energéticas. Portanto, aqui era obrigatório termos valores inferiores a 15 kWh por metro quadrado, e podem ver que todos os cenários que nós temos N, ou seja, com materiais naturais, chegam a esse valor. Portanto, aqui, qualquer uma destas cenários era bom. Depois nós tínhamos de fazer uma comparação com o valor médio dos edifícios. Nós em Portugal não temos este valor médio, portanto tínhamos que chegar a 80% de redução. Fizemos para a construção padrão, portanto da moradia de Beja deu 46%. Depois fizemos para o valor de referência do certificado energético e já tivemos uma redução de 70%. Como não temos o valor médio, muito possivelmente com o valor médio da construção, se calhar atingiríamos os 80%, mas pelo menos estávamos realmente num bom caminho, chegámos aos 70%. Em relação ao peso dos materiais, como podem ver, os materiais em que só alteramos o isolamento, que são os primeiros materiais que vão do N1 até o N6, ainda tinham um peso bastante grande, muito parecido com a da moradia da base, moradia padrão, e depois os outros em que alterámos já a estrutura, para além do isolamento, já tinham pesos muito mais baixos. Chegámos a casos de termos um cenário com 91% de redução de peso. Portanto, aqui atingimos bastante bem.
Em relação ao custo, isso não se verificou, porque apanhámos a pandemia, apanhámos a guerra da Ucrânia, os materiais começaram a custar muito, ficou com um preço muito elevado e, portanto, para atingirmos os 20%, a única forma era só alterar o isolamento e só para a lã de rocha. Para todos os outros, se fizéssemos algum cenário em que alterámos, por exemplo, o isolamento que tínhamos de XPS para a cortiça, já tínhamos um aumento de 37%. Era um valor bastante logo mais elevado. Quando mudávamos a estrutura, então ainda era mais elevado os custos. Aqui dá para ver que quanto mais baixo temos de peso, maior temos o custo, ou seja, quanto mais materiais naturais pomos, maior é o custo, e quanto menos materiais naturais pomos, menor é o custo. Aqui também é para verem, portanto, temos aqui uma moradia B3, que é uma moradia que ainda tem estrutura padrão, e mesmo assim já custa mais de 2% porque aumentámos o isolamento. Depois temos uma moradia N1, em que só mudamos o isolamento, que passou para o isolamento natural, e para a caixilharia de madeira já tinha um custo de 37% mais, aqui era a da cortiça. Depois, uma que já mudámos a estrutura e o isolamento, tínhamos um custo superior já de 72%. Depois outra é a LSF, também já com um custo de 76%, e depois fizemos com blocos de terra comprimida e tinha um custo de 74%. Portanto, era realmente bastante elevado quando mudávamos a estrutura e o isolamento. Em termos de comparação de energia incorporada e emissões de CO2, também pode-se verificar rapidamente que quando nós mexemos na estrutura e no isolamento, os valores são logo muito mais baixos. Temos realmente reduções muito maiores quando isso acontece. Em termos de resíduos, nós não tínhamos, era uma moradia já existente, não sabíamos quais tinham sido os resíduos que tinham sido produzidos na sua construção. Fizemos apenas uma simulação também com isso. Fizemos através do índice de resíduos propostos por Santos e Jalali e chegámos então a um valor que poderia ser da produção de resíduos da moradia base. Depois, como estamos a trabalhar com materiais naturais, é muito possível que a redução realmente chegue a 50%, porque se nós estamos a trabalhar tudo com materiais naturais, eles depois são reciclados e são reutilizados sem qualquer tipo de problema. Aqui pusemos todos os indicadores, é só para vocês terem uma noção de todos os indicadores e todos os cenários que nós fizemos, portanto, em que confirma tudo o que foi dito até este momento. E então aqui nós fizemos um semáforo, chamámos um semáforo. Então, nós tínhamos inicialmente 80%, em que tínhamos que ter então a redução com o valor médio dos edifícios. E que tivemos então a tal redução de 70%, por isso está a amarelo. Não chegámos bem ao verde. Os 60% de energia incorporada das emissões de CO2, chegámos a 95% de emissões de CO2 com o light steel frame e 85% de energia incorporada com o cross laminated timber. Depois, a redução de 50% consideramos que vamos conseguir, sem problemas. O custo, apenas a lã de rocha, nós conseguimos alterar apenas a lã de rocha 15% mais caro, tudo o resto foi muito superior aos 25%. Portanto, o custo realmente é possível fazer todas estas moradias com materiais naturais, mas tem o seu custo. Em termos de redução do peso, chegámos também ultrapassámos também a redução de 20% do peso, fundamentalmente quando mudamos também a estrutura. Portanto, está também a verde. Portanto, tendo atenção a vários cenários que nós fizemos, portanto, temos o B3, o N0 foi alcançado com materiais naturais, com materiais padrão. Depois temos o N5, em que apenas alterámos por lã de rocha, em que tem o menor custo. Depois temos o N9, em que realmente apresentou uma menor energia incorporada e um bom valor em relação ao peso, emissões de CO2 e necessidades energéticas, mas o indicador de custo não foi atingido. E o N11 também, que foi um cenário muito bom. Portanto, estes são alguns cenários em que nós consideramos que são importantes. Portanto, isto foi uma aprendizagem. A simulação indicou que para atingir todos os indicadores que estavam aqui neste projeto era necessário mexer não só no isolamento, mas também na estrutura das casas, que é possível, de facto, adotar soluções baseadas na natureza para a redução das necessidades energéticas no ambiente construído. É uma alternativa possível, é viável, mas tem o seu custo, portanto, tal como nós vimos até agora. E pronto, acabei. Muito obrigada.
Obrigado, Paula. Acho que foi um resumo bastante intenso de um trabalho de simulação e no tempo certo. Portanto, e agora convocava então a doutora Marta Conde para apresentar portanto, o manual sobre madeira. A doutora Marta Conde já foi apresentada, doutora engenheira de Montes, Universidade Politécnica de Madrid, com uma vasta experiência, portanto, em madeira, e vamos então ouvir a sua apresentação. Muito obrigado. A seguir. E agora está aqui, está a ponência. Sim. Agora vi. Salvador. Bueno, voy a presentar la guía que hemos hecho de productos de madera para una construcción sostenible. El objetivo de esta guía era llegar a los técnicos de la construcción datos ambientales y técnicos sobre productos de madera asociados a la construcción. Es verdad. Bueno, yo creo que ya. El contenido de la guía, yo creo que sobra andar en ello porque la tienen. Era comentar un poco sobre los productos técnicos y la guía contiene unas definiciones para definir un poco los principales productos de construcción. Hay un capítulo dedicado a certificación de productos de madera. Hay en alguna guía que ya se ha comentado esto. Esto está más enfocado solo a los productos de construcción. Se habla un poquito de los servicios ecosistémicos. Esta mañana lo hemos comentado. La madera no solo aprovisiona de madera y aporta
fijación de carbono en la construcción, sino que aporta unos cuantos servicios ecosistémicos más que en la guía se definen, un poco de introducción, y a la vez se abordan los principales impactos de los productos genéricos de madera en construcción. Bueno, es una guía que intenta unir un poquito, además, toda la cadena de valor, el sector forestal, de dónde viene la materia prima con los productos de madera y con esa utilización en la construcción, ¿no? Entonces, hay un apartado que abordamos las principales especies maderables de la península ibérica. Yo creo que es importante, muchas veces uno piensa por qué utilizamos una especie u otra, y terminamos con unas fichas de productos en los que tiene una información increíble, cada tabla tiene muchísimo trabajo detrás y que se ha intentado concentrar lo que muchas normas necesitamos mirar para unos valores determinados, poder tener una idea de siempre valores genéricos, de familias de productos, para diferenciar entre unos y otros. La guía, este es el aspecto. Antes de la definición de los productos de madera, simplemente se dan unas cuantas pautas, porque yo creo que es importante que la madera es un material que es verdad que tiene una cuota de mercado para ser utilizado en construcción muy amplia, pero hay que tener muchísimo cuidado, y esto yo creo que nos ha comentado a lo largo de esta jornada, que combina muy bien con el resto de los materiales, pero la madera hay que saber muy bien dónde se utiliza. Entonces, hay definiciones como clases de uso y servicio que hacen referencia sobre todo a las condiciones en las que la madera para cada producto técnico es más idóneo su utilización, y a partir de ahí se hace una relación de los principales productos de la madera. Esos productos llevan consigo muchísima certificación. Se comenta un poquito sobre la certificación técnica, es más conocida, pero en el caso de la certificación ambiental, posiblemente la madera es la única que certifica también su origen, ¿no? Entonces, todos conocemos sellos como el de PEF, FSC, en el que la madera tenemos la tranquilidad de que procede de bosques gestionados de forma sostenible, pero a la vez, Maribel ha comentado antes, la grandísima dificultad que existe ahora mismo para encontrar datos sobre todo el análisis de ciclo de vida de un producto, y en este proyecto lo hemos abordado y lo hemos intentado sintetizar en esta guía, ¿no? Al final se han recopilado valores de declaraciones ambientales de producto y se han incorporado en las fichas. Se aborda un poco los servicios ecosistémicos, como he dicho, porque yo creo que la madera, además del carbono biogénico que todo el mundo conoce, su valor, y que es un confinador neto de CO2 en el edificio, lleva detrás también otros servicios ecosistémicos que desde el ámbito de la construcción con madera se está intentando incorporar en algunas normas. A la vez se analizan los principales impactos de la fabricación de productos, impactos que son muy diferentes en los diferentes productos de madera, y se analizan las especies maderables, las principales utilizadas en la construcción. Y por último, las fichas recogen pues todos esos datos que se han ido elaborando. Muchos de ellos son datos que no son de este proyecto, sino de otros muchos proyectos, y que hacen referencia sobre todo a datos genéricos, de familias de productos genéricas, en las que se pueden ver propiedades físico-mecánicas, y sobre todo propiedades de durabilidad que son bastante complejas de ver y que tienen que ver sobre todo con estas condiciones higrotérmicas a las que la madera se le pide en vida de servicio, y que cada una de ellas, sobre todo en los productos encolados, es bastante complejo de interpretar. Y se acaba con unas tablas con esos valores de impactos asociados a estos productos genéricos. Bueno, un agradecimiento que no lo he dicho en todas estas intervenciones, pero desde luego ha sido un placer poder trabajar con la Junta de Extremadura y con todos los socios de este proyecto, y que en esta guía se ve plasmada también pues, la colaboración con todos ellos. Muchísimas gracias.
Assim, a sessão ainda tem 1 minuto, pelo menos o que foi-nos considerado. Não sei se a assistência quer colocar alguma pergunta. Si no hay, yo pregunto para ti una cuestión interesante, perdóname un portuñol, mas que es comunicación. Es que lo manual, como los otros, yo creo que hay 10, 12 manuales, no todo, en todo el proyecto, mas este manual directamente va a intensificar la procura de madera, la procura de construcción junto a los proyectistas, arquitectos, ingenieros. ¿Qué haces? Es para ahí que para este grupo de personas que el manual es eso. ¿Esta guía? Sí, sí. Bueno, esta guía está pensada sobre todo para personas en las que se acercan a la madera por primera vez y algunos en los que buscan datos genéricos para poder comparar, bueno, si desde el punto de vista ambiental, por ejemplo, una familia de producto u otra tiene unos valores ambientales mejores, eso la mejor forma es a través del análisis de ciclo de vida y aporta datos genéricos de energía embebida, carbono embebido, y da un valor aproximado. No siempre un criterio es válido para tomar una elección de un producto. Hay veces que tienes que mirar un valor, por supuesto, un criterio ambiental, con un criterio económico y un criterio social, ¿no? Y hay veces que a lo mejor la proximidad hace que ese criterio sea, como lo hemos visto en este proyecto, pues el criterio para elegir un material, aunque a lo mejor ambientalmente no sea el óptimo, ¿no? Y va sobre todo dirigido a esto. Y luego recoge también una serie de datos técnicos que están muy dispersos y que también te dan una idea a nivel de siempre de producto genérico para que puedas tomar una decisión rápida sobre tomar un producto u otro. Yo tengo un compañero ali que no sé quién está. No es un compañero, simplemente. Ok. Gracias. Así lo cierro la sesión y muchas gracias. Obrigado, sí.